Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo. Peter Van. Buenas por aquí. Esto es Climb Binuji, tu espacio para escaladores, curiosos y todo tipo de deportistas, y hoy inauguramos con fuerza. Pilotando estaré yo, Edgar Villalba, el escalador aficionado que más en serio se lo toma. Ahora sí, acción. Los inicios nunca son fáciles. Abunda el caos, las prisas y sobre todo el desconocimiento. Un poco como lo que ha sido hoy, conociendo al equipo, técnicos y demás. Pero bueno, ya será más sencillo con el tiempo. Y es esto, el tiempo, lo que más frustra con frecuencia. Porque imagínate que, por ejemplo, comienzas el segundo día de entrenamiento. ¿Por qué no el primero?, me preguntarás. Porque en el primero no se suele hacer nada serio. Se va tanteando y se comprueba si vas bien en el camino o no. Pero es en el segundo donde comienza el verdadero desafío. Te das cuenta de que aquello a lo que tú aspirabas es perseguido ya no por uno, sino que por cientos, y conseguido por algunas decenas. Es obvio, pero cuando vas con las ilusiones a flor de piel, es difícil valorar las cosas. Es por esto que en el segundo día, el mejor deportista muestra humildad para aprender de los demás, muestra atención para detectar los detalles, y muestra fascinación frente a las nuevas resoluciones. Mira, mi primer profesor de escalada, si por casualidad escuchas esto, Sebas, un saludo, me confesó que muchas veces le llegan personas con algo que llaman su propio estilo, pero que realmente es una forma incorrecta y poco eficiente de escalar. Estas personas son las más difíciles de enseñar, porque al ser su estilo, no están dispuestas a dejarlo, sea por instinto, sea por decisión. Y ahí fallan. Y del mismo modo en el que construyen su propia forma, ya no antiestética, sino que incluso dañina y lesiva, también son capaces de crear un personaje de sus propias capacidades. Y considero que en estas cosas podemos quedar atrapados todos los presentes. Yo mismo, al principio, era algo reacio a creerlo, porque yo era el mejor de mi grupo, sin soberbia. Sencillamente era el mejor y ya. Sin embargo, cuando traté de investigar un poco más a fondo y pregunté a algunos veteranos de la escalada, con los que tuve la suerte de cruzarme, por casualidad, lo tenían claro. Un signo de un escalador novato es creerse el mejor del mundo. Y de veras, el que lo hace no es por arrogancia, sino porque de verdad te lo acabas creyendo. Lo curioso es que este aspecto va cambiando de formas hasta solidificarse en un buen escalador. Un buen escalador que afirma con razón de causa: soy bueno. Entonces, si me preguntarás, ¿cómo comienzo con la escalada? ¿Cómo comienzo con un deporte? Te diría, con ganas. Con ganas de encontrar tus fallos. Con ganas de probar técnicas nuevas y movimientos incómodos. Con ganas de ser el mejor del grupo y el mejor del grupo. O incluso te diría que puedes empezar con algo de miedo. Porque muchas veces es ese tímido miedo irracional el que te indica el camino a tomar, como si fuera una especie de sexto sentido. Pero sobre todo, te aliento a que empieces lo que empieces, lo hagas con fuerza. El camino de un deportista es el camino de un campeón frustrado, o de un no sé qué hacer resuelto. Porque ir a entrenar es bajar la cabeza y estudiar, ya no mostrar o demostrar al mundo. Y como alguien que ha empezado la casa por el tejado, como alguien que se ha querido autoenseñar, puedo asegurarte que ese no es el camino más gratificante. Porque, al final, el aprender se reduce a las mismas pautas.
y es algo con lo que tenemos que lidiar hasta siendo mayores. Es más, confesaría que sobre todo, siendo mayores, tenemos que lidiar con ello. El inicio es lo más duro, pero no es por elección, sino más bien por necesidad. En otras asignaturas, como las matemáticas, son las sumas para alcanzar las multiplicaciones. En el tenis es sujetar una raqueta y en el baile de la escalada es moverse con el mínimo esfuerzo sin caer. Ya que una vez controles los pasos, como si fueran las tablas de multiplicar o las leyes de Newton, y los tengas asumidos, es ahí, y solo ahí, cuando puedes comenzar con las peripecias, cuando puedes comenzar a jugar. Pero esto desde el principio de nuestros tiempos. No hicimos ninguna carrera antes de saber caminar, ni cortamos un buen filete antes de saber pinchar. Luego, al empezar un deporte, igual no es lo más satisfactorio, porque requiere de esfuerzo, de comprensión y de asimilación de los movimientos, de hacer que los músculos sepan cómo moverse y cuándo, la llamada memoria muscular. De lo contrario, experimentarás una acuciante tensión mientras ese tejado es levantado y mientras queda suspendido en el aire durante la construcción del suelo, de las paredes y de las vigas de carga. Incluso es posible que después haya que menguar o aumentar las dimensiones de ese tejado. Pero una vez ya tengas formada la estructura, es ahí cuando comienza el verdadero placer del deporte. Qué dolor genera el choque entre expectativa y realidad, y qué satisfactorio es cuando se abrazan. ¿Sabes? La escalada ahora mismo está en auge, y por eso pienso que dar consejos en esta plataforma puede ser interesante, pero igual no nos hemos dado cuenta de lo masivo que el mundo de la escalada se está haciendo. La reina Leticia escala en la zarzuela. Actores como Jared Leto o Jason Momoa la practican. Existen referentes mundiales, tanto en Japón, Francia, Alemania y España. Es más, España es una destinación idílica para la escalada en roca, y cada vez más para la escalada en gimnasio, con la apertura del reciente Escalar Rocco de Burgos o con los ya instaurados Sharma Climbing y Natural Climb en Barcelona y Valencia. De veras, bestias del deporte como Chris Sharma, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi o incluso Magnus Midbo, que ha llegado a España en las últimas semanas, eligen este país para escalar. Y puede que muchos de los que no la practican, o incluso los que la practiquen, digan que es un deporte lesivo y peligroso. Pero eso es intrínseco de la forma de entrenarlo, y ya no tanto del deporte. Porque caminar acaba siendo lesivo en exceso, o mal practicado. Así que es inevitable que las lesiones suban en las estadísticas, porque cada vez habrá más personas practicando este deporte. Pero también es inevitable que suban los momentos de diversión y de crecimiento, de júbilo y de compromiso. Es inevitable que la escalada produzca lo que la escalada produce. Y mira, si quieres, podríamos hablar de lesiones, pero igual ya nos está haciendo un poquito tarde, así que eso lo postergaremos para el próximo capítulo. Por ahora te dejo con Wolfgang Gulich, uno de los escaladores más importantes que la historia conoció, que dice así: en la escalada, el cerebro es el músculo más importante. Esto ha sido Climb Binuji, yo soy Edgar y da por hecho que nos escucharemos en el siguiente pegue. Hasta luego.